abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Queridos amigos, queridas amigas, qué placer saludarles otra vez. Un abrazo muy cordial, un saludo desde Radio Global. Estamos otra vez juntos en este espacio que nos convoca cada sábado, que nos lo permite, por supuesto, la radio. Y estamos, como todas las semanas, la posibilidad de orientar, la posibilidad de que ustedes puedan informarse respecto a la ciencia del derecho y aplicarla a la vida cotidiana. Hoy día, como es habitual, entonces les saludo desde este espacio que nos lo permite muy amablemente nuestra Radio Global. Estamos, como siempre, en 106.9 de frecuencia modulada, 1380 de amplitud modulada, y también a través de nuestra página de internet en radioglobalbolivia.com, todo junto, minúscula. Y también, si usted quiere, se descarga la aplicación de Radio Global Sucre. Ahí también nos va a poder escuchar. Bueno, hoy, como es habitual, hemos escogido un tema específico. Hoy día no va a ser un tema abierto. En las dos semanas pasadas tuvimos temas abiertos. La gente pudo llamarnos y hablar, consultar de lo que quería, de lo que cualquier tema, inquietud que quería salir. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de nuestra Constitución Política del Estado. Nuestro tema de hoy será de las acciones de defensa, las acciones constitucionales de defensa. De todas ellas vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, hay varias, ¿no? Algunas son más utilizadas por la población que otras, pero igual le vamos a dar un repaso para información suya de qué se tratan las acciones de defensa. Está la acción de amparo constitucional, que es la más recurrida por la gente. Está la acción de libertad, la acción de protección de privacidad, la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. Vamos a ver de qué se tratan cada una de ellas y muy rápidamente, y vamos especialmente a sentarnos sobre la acción de amparo constitucional, que es la que la población más utiliza para hacer prevalecer sus derechos, para la tutela de sus derechos y garantías constitucionales, ¿no? De ello vamos a hablar el día de hoy. Y como es habitual, vamos a desarrollar el tema en la primera media hora, y en la segunda media hora usted tendrá posibilidad de consultar, de preguntar sobre este tema de las acciones de defensa constitucionales. Amigos y amigas, el saludo cordial. Desde Controles está Manuel Arancibia, como es habitual, y acá desde la radio les habla el abogado responde, el abogado Víctor Manuel Salinas Saavedra, quien le va a llevar adelante este programa de casi una hora, ¿no? Entonces nos apuraremos porque este es un tema muy amplio. Vamos a tratar de asentar sobre lo más importante, lo más práctico, como siempre, pero obviamente decirles, la judicatura constitucional es una ciencia en sí misma, ¿no? Es realmente una rama apasionante del derecho. Así que es complicado poder explicar todo esto en un programa, en una sesión, menos aún de media hora, pero vamos a tratar de asentar sobre lo más importante, ¿de acuerdo? Empecemos entonces enseguida nada más con nuestro programa. Identificamos otra vez el espacio y enseguida comenzamos. El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde.
Queridos amigos y amigas, vamos a comenzar el programa de El Abogado Responde. Como es habitual, vamos a empezar con una frase, y es esta vez de Isócrates, no de Sócrates, sino de otro filósofo llamado Isócrates, que fue también un estudioso de la vida, de la teología, de la filosofía y también del derecho antiguo. Y es sencilla la frase, ¿no? Es muy sencilla, tan sencilla que realmente, si pudiera ser verdad, tendríamos un Estado de Derecho maravilloso. Dice, la Constitución es el alma de los Estados. Eso dice, la Constitución es el alma de los Estados. Tiene toda la razón. La Constitución política del Estado es la ley de leyes, es la norma suprema sobre la cual se rigen todas las demás. La Constitución, la madre, y las leyes son las hijas. Y después están los decretos, están las normas administrativas, en fin, es una pirámide que ahora ha cambiado conforme el nuevo Estado, ¿no? Tenemos, pero aún vigente, el bloque de constitucionalidad, inclusive. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Aquellos acuerdos, tratados, aquellos acuerdos firmados, signados, honrados por el Estado plurinacional. Estado, en todo caso. Eso es plurinacional, bueno, viene en la novedad desde el 2009, ustedes entenderán, desde la vigencia de esta Constitución política del Estado actual. Pero bueno, empecemos hablando de el tema de la Constitución, como le decía, que es la ley de leyes, la norma primigenia y especial que nos permite hablar de lo que compete, de lo que nos protege a los ciudadanos y ciudadanas del Estado. ¿Nos protege? ¿De qué nos protege? Pues nos protege de cualquier acción, de cualquier amenaza, de cualquier vulneración o amenaza de vulneración de nuestros derechos y garantías constitucionales. Y para ello nosotros como bolivianos tenemos acciones de defensa, ¿no? Tenemos obviamente aquellas que nos van a permitir defendernos ante autoridades o ante privados también. Esto no solamente procede contra las autoridades, el Estado, sus diferentes instancias o estamentos, sino también contra particulares incluso. Pero bueno, dependiendo de la acción que se quiera tomar, ¿no? Existen diferentes tipos de acciones. Vamos a revisarlas cada una de ellas de forma muy rápida. Estas obviamente se plantean ante un tribunal constituido como Tribunal de Garantías Constitucionales, así se llama. Antes, es que ha tenido una evolución muy interesante. Antes la judicatura constitucional no estaba establecida efectivamente, ¿no? Siendo que es muy importante quién puede interpretar la norma, la norma constitucional, las leyes. La puede interpretar la legislación a partir de la Asamblea Legislativa, pero es de especial función de interpretar la norma, que es lo que ha querido decir el legislador en el momento de emanar la ley o la Constitución, es privativa de la judicatura constitucional. ¿A qué me refiero? Que el Tribunal Constitucional pues va a decir, a ver, este párrafo, esta norma, esta ley dice tal cosa. ¿Qué es lo que ha querido decir acá el legislador? Entonces interpreta la Constitución y a partir de ello emana también una resolución referida a, puede ser una tutela constitucional de garantías para una persona, o puede ser la interpretación de la norma para dejarla vigente o no, siempre y cuando se vaya a acomodar a la Constitución política del Estado. Pero bueno, eso ya es hilar más fino. Empecemos de pronto hablando ya de lo que dice la propia Constitución. Y después hablamos ya de lo que también se establece en cuanto al procedimiento, ¿le parece? En eso empecemos. Nos vamos a ordenar entonces, diciendo y hablando de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de diferentes acciones para poder defendernos. ¿De acuerdo? De eso empezaremos entonces. A ver, vamos a comenzar hablando de la acción de libertad. A ver, la acción de libertad. ¿A qué se refiere? Y entiéndalo bien, ¿no? Su nombre dice claramente la acción de libertad. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Es garantizar, proteger, tutelar, ¿qué derechos constitucionales? A la vida, a la integridad física, a la libertad personal, la libertad de circulación, que toda persona
pueda reclamar estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, y también que considere que su vida o su integridad está en peligro. Para eso está la acción de libertad. Entonces, hablamos de que procede cuando la vida está en peligro, cuando se crea una persona que no es perseguida legalmente, un proceso penal indebidamente ejecutado, tal vez está incluso en la cárcel y está indebidamente privada de libertad. Entonces, toda persona que considere que estos derechos están siendo restringidos puede accionar por sí misma o inclusive por cualquier persona a su nombre, inclusive sin necesidad de poder. Esto es muy importante, ¿no? Cualquier persona que conozca de que alguien está siendo indebidamente perseguido, está siendo indebidamente procesado, está llevando adelante alguna situación que le vaya a restringir su derecho a la libertad, a la vida, a la integridad física, puede proceder entonces en esta forma, ¿no? Puede proceder entonces sin necesidad de poder. Ahora, existen normas especiales en este procedimiento. Esta audiencia, la que se pueda llamar, bueno, puede inclusive ser presentada la acción de libertad, no solamente por escrito, puede ser presentada inclusive verbalmente, ¿no? Y puede ser, tomará en la denuncia de esta acción, tomará pues el secretario del juzgado donde se vaya a tramitar, va a presentar un acta, ¿no? Obviamente va a tener un acta donde se vaya a labrar todo aquello. Y además es importante decir que esto es muy rápido, 24 horas tiene el juzgado, el juez de garantías constitucionales puede presentarse ante cualquier juez y tiene 24 horas para poder llamar a una audiencia, ¿no? Entonces se va a notificar personalmente por cédula a la persona que es accionada e inmediatamente, obviamente que si está en la cárcel o en otro lugar, también se va a notificar para que se le pueda conducir al lugar de la audiencia a esta persona que está siendo restringida, ¿no? Pueden decidir además inclusive poder ir al lugar de detención en caso extremo, pero dentro de las 24 horas se tiene que llevar adelante esta acción de libertad, ¿no? Cualquier dilación, cualquier problema que hubiera va a ser responsabilidad del juez o tribunal de garantías y puede incurrir incluso en responsabilidad penal. Entonces ustedes se darán cuenta de que esta acción no tiene ningún tipo de reparo para poder oponer alguna excusa de llevarse adelante. Puede ser sábado, domingo, puede ser feriado, en el juzgado de turno puede llevarse adelante esta acción de libertad. Aún incluso habiendo cesado las causas que han originado la acción de libertad, igual la audiencia tiene que llevarse adelante a objeto de establecer responsabilidades. E incluso si la acción de libertad fuera declarada procedente, los responsables de la violación del derecho serán condenados a reparación de daños y perjuicios. Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, esta acción es inmediata y además, como bien dice, se los he mostrado en esta acción, no existen dilaciones. ¿Por qué? Porque se trata de precautelar, de tutelar un derecho tan fundamental como es el derecho a la libertad, a la vida, como es el derecho a la locomoción, el derecho a a no ser perseguido indebidamente, ¿no? Entonces, muy importante esta acción de libertad. Vamos a dejar la acción de amparo constitucional para el final, porque me parece que es muy amplia y además muy importante. Entonces vamos a ir avanzando sobre las otras acciones que son, digamos, menos frecuentes, pero no por ello dejan de ser menos importantes también. Vamos a ver la acción de protección de la privacidad. ¿De acuerdo? Esa vamos a ver. Tiene por objeto, pues, garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio electrónico, magnético, informático, digital en este caso, que se encuentren archivos, bancos de datos públicos y también a objetar o obtener rectificación cuando tengan errores o afecten derecho a la intimidad o privacidad personal, a la imagen, honra y reputación también. Toda persona entonces natural o jurídica que cree estar afectada por estos temas, también
herederos de alguien fallecido que crean que la persona fallecida ha sido afectada en su derecho a la privacidad, imagen, honra, honor, reputación, y genere vulneración de derechos en los herederos, y además también las otras instituciones que pueden accionar, como la Defensoría del Pueblo, la de la Niñez y Adolescencia, pueden llevar adelante este tipo de procesos, ¿no? Este tipo de procesos, entonces, estas acciones, en todo caso, tienen que ver con precautelar la privacidad de las personas y además su registro, como dice también el objeto, en cualquier institución, en cualquier lugar donde hayan sido registrados de cualquier manera, ¿no? Física, digital, magnética, informática, grabaciones, cualquier tipo de este tipo de registros que estén allí precautelándose o guardados en algún lugar, tienen que ser enteramente parte de la privacidad de la persona. Es decir, que nadie puede difundir por ningún medio alguna grabación, algún tipo de imagen, algún tipo de registro que vaya a vulnerar el derecho a la intimidad y la privacidad personal o familiar y que vayan a afectar la imagen, la honra y la reputación. Eso también entonces es importante. Ahí va la acción de protección de privacidad. Ahí es donde se centra este tema de la acción de protección de privacidad, ¿no? Y tienen obviamente la legitimación estas personas, las que ya les había dicho. Bueno, ¿quién interpone? Pues directamente, sin necesidad de reclamo administrativo previo. Es decir, que acá es importante hablar de la subsidiariedad. La subsidiariedad es muy importante en materia constitucional y cada acción tiene su propia forma de proceder. La subsidiariedad, ¿qué es? Es aquella que nos obliga a agotar instancias previas, administrativas o judiciales antes de interponer una acción directa constitucional. Entonces, el Tribunal de Garantías va a observar, dependiendo de la causa, dependiendo de los hechos, si esa acción merece subsidiariedad o no. En este caso, la acción de protección de privacidad, igual que la acción de libertad, se puede interponer de forma directa sin necesidad de reclamo previo judicial alguno, ¿no? Por la inminencia de la violación de los derechos tutelados y las acciones para que tengan un sentido eminentemente cautelar. Entonces acá tampoco existe subsidiariedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es subsidiariedad? Cuando usted le pregunte o sepa o informe a alguien, es estas instancias previas que deben agotarse antes de llegar a la vía o a la instancia constitucional. Esa es la subsidiariedad. En estos dos casos, pues no existe esa obligación de la subsidiariedad. Ahora vamos a la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento tiene como objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o de la ley. Cuando la ley o la constitución son omitidas por parte de servidores públicos u órganos del Estado, entonces nosotros tenemos que acudir a una acción de cumplimiento. Toda persona natural o jurídica que cree estar afectada por la omisión del cumplimiento de una disposición de la Constitución o de la ley puede interponer esta acción por sí misma o con poder. También lo puede hacer el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ahora, puede improceder esta acción de cumplimiento cuando sea posible la acción, cuando sea imposible la interposición de otras acciones, como por ejemplo la acción de libertad, la protección de privacidad o la acción popular también. O cuando aquí sí no hay, aquí sí existe la subsidiariedad, cuando no se ha reclamado previamente de forma documentada la autoridad que ha sido accionada, es decir, cuando uno no ha reclamado en la vía administrativa o judicial, aquí sí existe subsidiariedad, tienen que agotarse otras vías de reclamo antes de ir a la vía constitucional. Para el cumplimiento de sentencias judiciales que tengan cosa juzgada tampoco. Entonces, existe subsidiariedad en este tema, ¿no? Tenemos otra acción que es la acción popular. La acción popular garantiza derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad, salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza, que se constituyen además reconocidos por la propia Constitución. Entonces, cuando hay un acto u omisión de autoridades, personas naturales o jurídicas que son violados o amenazados, también
en este caso existe la posibilidad. Tenemos un caso de hace muy poquito, tenemos en la prensa, inclusive, ustedes han visto la prensa, un diputado de nuestro departamento ha interpuesto un par de días pasados, una acción popular respecto a una empresa minera que no tendría, en este caso, todo en norma, ¿no? Que estaría amenazando con, en este caso, el espacio, la seguridad, la salubridad pública de una comunidad. Entonces, acá, en esta acción popular, se ha establecido entonces que efectivamente se tenga que precautelar estos derechos, ¿no? Y por ello es que ha prohibido la actividad minera mientras no se regularicen algunos temas administrativos como, por ejemplo, una licencia ambiental, ¿no? Pero hay ya, entonces, en este tema de acción popular, bastantes antecedentes que se pueden plantear. ¿Quiénes pueden plantear una acción popular? Aquellas personas pues que estén gozando de este espacio, de esta comunidad, cuando están amenazando a la comunidad, a la sociedad en donde vivan, alguna situación que amenace el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública o el medio ambiente, puede entonces interponer solo o con personalidad jurídica o también mediante un poder, puede ampliar e interponer esta acción. Mientras dure acá no existe, por lo general existen 6 meses de plazo para interponer una acción. Pero acá en este tema de la acción popular, mientras subsista la vulneración o amenaza o los intereses colectivos protegidos por la acción, entonces puede interponerse esta acción. No es necesario además agotar la vía judicial o administrativa. Quiere decir que no hay un principio de subsidiariedad tampoco en esta acción, ¿sí? Ahora, los efectos de esta, como ya les dije, como ya hace un par de días se logró con una acción popular interpuesta en nuestro propio departamento, se ha ordenado la tutela, ¿no? Y además se ha ordenado que pueda suspenderse esta acción que está amenazando violar derechos o intereses colectivos relacionados con la misma acción. Bueno, ahora antes nos estamos reservando la acción de amparo constitucional para el final, pero existen también 2 acciones que son de inconstitucionalidad, ¿sí? Hay una que es abstracta, y la abstracta la pueden interponer únicamente el presidente del Estado, miembros de la Asamblea Legislativa u otros autoridades territoriales, máximas autoridades ejecutivas. Esta está efectivamente restringida entonces para las personas naturales o jurídicas. Estas son de puro derecho las acciones de inconstitucionalidad. Tienen por objeto declarar la inconstitucional de normas jurídicas incluidas en leyes, decretos o cualquier género de resolución no judicial que sean contrarias a la constitución política del Estado, ¿no? Y además a instancia de las autoridades públicas que ya les he señalado. La abstracta ya les dije quiénes pueden interponer, ¿no? Entonces también está la acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Concreta, entonces, que pueden interponer el juez, tribunal, autoridad administrativa de oficio o a instancia de alguna de las partes cuando hay un proceso judicial o administrativo que depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción. Estas son ya más especializadas y no son muy frecuentes tampoco, por eso son acciones de inconstitucionalidad que están en capítulo aparte. Bueno, esas son básicamente las acciones de defensa, las acciones constitucionales de defensa. Pero vamos a volver a lo que les había anticipado. Vamos a volver específicamente a la acción de amparo constitucional. Esta sí es la más recurrida por la población, por los ciudadanos, cuando se sienten vulnerados en sus derechos o garantías constitucionales. Entonces le vamos a dar especial énfasis y acá vamos a también tener un caso emblemático en la acción de amparo constitucional, puesto que les comento que mi persona también tiene varios casos, no solamente acá de la ciudad, sino del departamento, sino del estado en general, del país. Nos ha llegado
una acción de amparo constitucional ya fue además resuelta, ya fue tutelada en el Juzgado Décimo Público de Familia, constituido como Tribunal de Garantías Constitucionales en la ciudad de La Paz. Antes, inclusive después de la vigencia del Código Procesal Constitucional, aún se podían constituir, cualquier juez público podría ser constituido en juez de garantías constitucionales. ¿Qué significa? Que ese juez tenía la obligación de conocer, pese a ser un juez público de familia, pese a ser un juez público de la niñez y adolescencia o de cualquier otra materia, tenía la obligación de constituirse en juez de garantías constitucionales. Antes lo eran los juzgados penales, precisamente por la relación que se tiene en cuanto a la vulneración de derechos, que tiene íntima relación con el derecho penal. Pero luego cualquier juzgado público pudo constituirse en juez de garantías constitucionales. Ahora se está tratando de implantar a los jueces especializados en materia constitucional. Acá en nuestra ciudad, por ejemplo, ya tenemos un juzgado especializado en materia constitucional. Es decir, tenemos ya un tribunal de garantías constitucionales específico. Antes se iban a los juzgados, particularmente de familia, ¿no? que eran los más numerosos. Se iban a los juzgados de familia especialmente. Pero ahora ya existe una judicatura especializada en cuanto a los juzgados. Pero por eso les decía, en La Paz, el Juzgado Décimo Público de Familia fue constituido como Tribunal de Garantía. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es el objeto de la acción de amparo constitucional? Garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica contra actos ilegales y las omisiones, además, de servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. Hay diferentes, por eso es tan amplio el tema de los recursos constitucionales de amparo de la población en general, porque son varias las formas de vulneración o amenaza de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, en este caso, inclusive hay diferencias en cuanto a la subsidiariedad, porque si bien el amparo constitucional procede cuando no existe otro medio para alegar la protección inmediata, quiere decir cuando no existe ya otra forma cuando se ha pedido administrativa o judicialmente la posibilidad de protección de esos derechos, existen algunas excepciones, cuando la protección pueda resultar tardía o exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable. Ahí sí existe una excepción de subsidiariedad. Por ejemplo, la excepción se aplica cuando hay vulneración, por ejemplo, a la inamovilidad laboral, cuando se trata de la gestación, por ejemplo, o cuando se trata de que una persona en materia laboral, por ejemplo, tenga también un niño recién nacido o menor de un año. También se aplica un tema de cuando hay un despido directo o indirecto, se aplica entonces una acción de esta naturaleza. Ahora, una vez que se presenta, esta también es sumaria, quiere decir que se evita cualquier tipo de dilación en este tema, ¿no? Se señala día y hora dentro de 48 horas una vez notificada la accionada o accionado. Entonces, personalmente por cédula se va a accionar contra estos temas. Por lo general yo atiendo amparos constitucionales en materia laboral, porque es mi especialidad el derecho laboral. Y por ello les digo que inclusive ahora, antes se establecía como tercero interesado al Ministerio de Trabajo o a la Jefatura Departamental de Trabajo. Ha salido ya una sentencia constitucional referida al tema, que ahora inclusive omite esa posibilidad, ¿no? Es decir que si no hay un tercero interesado, antes los jueces de garantías también lo exigían si hay tercero interesado, pero no es necesario ahora, gracias a la jurisprudencia que ha emanado también el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, eso entre paréntesis. Entonces existe esa posibilidad de que uno pueda acudir a un amparo constitucional.
Vamos antes de cerrar esta media hora respecto al tema de las garantías constitucionales. Después seguramente con sus preguntas podemos aterrizar más puntualmente sobre algunos plazos y etcétera. Pero a ver, vamos a saludar muy amablemente a la señora Exalta Lorena Magnelosa, que nos escucha en La Paz. Ha interpuesto una acción de amparo constitucional contra Felipe Galán Ceballos, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, que son representantes legales de Montajes e Ingeniería de Cemento Bolivia, Misesa Bolivia. En este caso, ¿por qué estoy haciendo público este nombre? Siempre pedimos que no se hagan públicos nombres en nuestro programa, pero es que ahora nos toca, además con autorización de la, en este caso, accionante, el poder dar a conocer esta situación, que es emblemática además y que nos llama bastante la atención. Resulta que, bueno, se ha presentado, se ha llevado adelante una audiencia un 14 de mayo respecto a una acción de amparo constitucional, donde se ha pedido la reincorporación a fuente laboral más el pago de haberes devengados, y la tutela fue efectivamente concedida, ¿no? Se estableció que la tutela era posible y se le dio la tutela a esta persona, doña Exalta Lorena Magne. Y resulta que hasta el día de hoy, y se imaginan ustedes, del 18 de mayo de 2018 hasta la fecha del día de hoy, no existe aún una resolución del Tribunal Constitucional. Y eso también es importante declarar. Toda acción constitucional de defensa va en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional. Allá se revisa, y según el Código Procesal Constitucional, esto tendría que hacerse en plazo bastante breve, ¿no? 15 días, dice la norma, se nombra al magistrado relator, en fin. Pero lastimosamente hay mucha carga procesal, y estas casi nunca, salvo contadas excepciones y además muy llamativas, ¿no? Algunas resoluciones del Tribunal Constitucional sí se ventilan muy rápidamente, otras no. En el caso de los particulares se deja esto para realmente meses y meses. Estamos hablando del 18 de mayo de 2018, que hasta la fecha, el día de hoy, ha pasado más de un año, no tiene una sentencia constitucional de revisión. No ha revisado. El Tribunal de Garantías tutela inmediatamente. Ya lo dijimos, son acciones inmediatas dentro de las 48 horas. El omitir el cumplimiento de una resolución de tutela constitucional por el Tribunal de Garantías implica un delito. Y este delito tiene que ser proseguido en la vía penal. En este caso, la institución Misesa Bolivia, que ha sido accionada por Exalta Lorena Magnelosa, estamos hablando del NUREG 2018-8506 de la ciudad de La Paz, no tiene hasta el momento, por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, a más de un año, no tiene una resolución definitiva. Está siendo revisada, pero aún no se ha procedido a establecer. ¿Y qué es lo que ha ocasionado esta falta de revisión? De que la empresa accionada, en este caso por este amparo constitucional, esté a la espera de esta confirmación del Tribunal Constitucional y por lo tanto no esté cumpliendo efectivamente la tutela que ha sido otorgada hace más de un año atrás. Y esto nos llama bastante la atención, más aún cuando se han hecho quejas ante el Juzgado Público de Familia Décimo, que es el que al final va a ejecutar la tutela constitucional. Se han presentado diferentes quejas, se han presentado denuncias de incumplimiento, pero ¿qué es lo que ha hecho la empresa? Lo que está haciendo es mimetizar el cumplimiento, si vale el término, camuflar el cumplimiento, presentando, por ejemplo, como se ha dicho, se ha visto, se ha resuelto reincorporar a fuente laboral a doña Exalta Lorena Magne, y además el pago de los haberes devengados. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la empresa Misesa? Ha aparentado cumplir, y esto es muy importante, es un caso emblemático, y lo vamos a seguir a partir de ahora, inclusive en la ciudad de La Paz, porque no se puede mimetizar o camuflar el cumplimiento de una
tutela constitucional. ¿Y cómo lo ha hecho? Sigue o ha aportado, por ejemplo, como si estuviera realmente restituido en su trabajo o como si realmente ya hubiera cumplido con el pago de haberes. Ha presentado algunos documentos, como por ejemplo algún tema de AFPs, ha presentado como si se lo estuviera descontando del salario o como si se estuviese negando a reincorporarse a sus funciones, alegando de que la empresa estaría cambiando de sede de operaciones. En fin, hay cosas que obviamente son particulares del tema y que vamos a seguir taxativamente. Pero acá hay una cosa muy importante. Las acciones de amparo constitucional tienen que ser cumplidas a cabalidad. Cualquier forma de incumplirlas constituye delito. Y acá obviamente no se puede alegar que uno está esperando la confirmación de la revisión en el Tribunal Constitucional para poder cumplir, porque ya les digo, las acciones constitucionales son de defensa inmediata y tienen que cumplirse inmediatamente. El Tribunal de Garantías Constitucionales haya establecido, en este caso, que existe tutela. Entonces, doña Exalta Lorena Magnelosa le mando un saludo a La Paz. Nos ha enviado todo el expediente acá en fotocopias, hemos revisado y nos ha llamado poderosamente la atención este caso emblemático en el cual no se está cumpliendo, no se ha tutelado desde hace más de un año, y también nos llama mucho la atención y poderosamente la atención de que efectivamente en 1 año y 2 meses el Tribunal Constitucional Plurinacional no haya todavía emitido ya una revisión en resolución y sentencia constitucional definitiva. Entonces vamos a dar un seguimiento a ello. Ya lo estamos haciendo en realidad. Vamos a reordenar este tema y vamos a probar de que la empresa que ha sido accionada no está cumpliendo y ha además cometido delitos al mimetizar, al camuflar, al presentar documentación que aparenta el cumplimiento de la tutela cuando no es precisamente así. Hasta este momento no ha sido reincorporada. Querían reincorporarla en otro lugar, en otras funciones, en otra instancia diferente, cuando claramente la tutela se establece para reincorporación, en este caso, no solamente reincorporación en las mismas condiciones y en el mismo trabajo y en el mismo lugar donde la persona estaba desarrollando su trabajo a momento de ser afectada o vulnerada en su derecho a la inamovilidad y a la estabilidad laboral. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Es que materia constitucional es amplia y hay muchísimo que no hemos dicho también. Pero tal vez hay dudas, preguntas al respecto, ya sea en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook o en nuestro teléfono de la radio. Por ello vamos a identificar una vez más al programa y vamos a habilitar las líneas telefónicas de la radio. ¿De acuerdo? El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Amigos y amigas, gracias por seguirnos. Hoy día es un tema un tanto, digamos, no diramos árido, pero sí un tema amplio y especializado, como es el tema de las acciones de defensa, las acciones constitucionales, particularmente el amparo constitucional, que es el más requerido por la población común, porque ya como les decía, hay acciones que son restringidas para su presentación ante el Tribunal o ante Garantías Constitucionales por autoridades. Pero bueno, ya lo habíamos explicado. Hoy día nuestra audición es más académica, digamos, ¿no? Un poco menos popular, si vale el término. Ustedes saben que hemos utilizado bastantes términos que son más especializados en materia jurídica. Pero de todas formas, seguramente usted tiene dudas o preguntas. Vamos a habilitar los teléfonos entonces, tanto el de la radio como de un servidor, del abogado responde, para hablar enteramente de materia constitucional. ¿Ya? Vamos a la línea fija, 64-42-900. Muy buenos días, el abogado responde. Buenos días, doctor.
Mi pregunta va a hablo de una base de datos, bueno, que se puede hacer alguna demanda constitucional. ¿Qué pasa con el Facebook, doctor? Yo quisiera que explique un poquito esa situación. Se ven ahora que suben hasta fotos transformándolos en pornografía, especialmente en las jovencitas. Uh-huh. Entonces, ¿se puede hacer algún tipo de demanda? ¿La ley, la Constitución abarca a ese área del Facebook? Esa es mi pregunta, gracias. Interesante, muy amable, gracias a usted por comunicarse. Interesante en este caso. A ver, en todo caso, la acción de protección de privacidad se refiere específicamente a todas las instituciones particulares y públicas que tengan registros nuestros respecto a nuestra, por ejemplo, nuestros temas bancarios, por decirle, algún tema privado que pueda haber sido registrado respecto a nuestros documentos de identidad, nuestros temas, no diremos el tema patrimonial porque esos son públicos, ¿no? Derechos reales, por ejemplo, sabe si nosotros tenemos patrimonio o no. Y esta naturaleza de derechos reales en sí misma es la publicidad para que alguien pueda oponerse a la propiedad. Por lo tanto, el registro particular que uno tiene por decirle en derechos reales no es objeto de una protección de privacidad, pero otros sí. Si yo, por ejemplo, voy a una institución donde se requieren y doy alguna información familiar, alguna información muy privada mía, como un requisito para poder acceder a algún tipo de cargo o algo así, esa institución está en la obligación de no difundir esas mis informaciones o mi privacidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hablamos de registros específicamente establecidos donde hay empresas, donde hay instituciones, donde hay personas que tienen ese tipo de información nuestra y que pueda perjudicarnos si es que sale a la luz pública. A eso se refiere la acción de protección de privacidad. A lo que usted se refiere, el hecho de que podamos ver públicamente fotografías, etcétera, eso implica un tema no constitucional, sino un tema de delito, ¿no? Estamos hablando de difamación, estamos hablando de pronto calumnia, injuria a través de elementos informáticos, ¿no? Se ha visto que se amenazan con publicar fotos, con esto y aquello. Son delitos no específicamente constitucionales, o sea, no son acciones que tengan que ir en pos de una tutela constitucional, sino son delitos. Entonces estamos hablando de la persecución penal en este caso, ¿sí? ¿Quién protege, cómo se protegen estos temas? Como usted dice en el Facebook y este tipo de cosas, lo protege el Código Penal y se tiene que ir a una vía penal, a una jurisdicción penal no constitucional. Lo constitucional, hablamos de temas de información personal y privada, grabación por ejemplo, de llamadas telefónicas, ¿no? Ahora están, en este caso, y muy linda su pregunta, están eximidos, por ejemplo, los medios de prensa de poder otorgar información a este respecto. Inclusive la Constitución y esta acción de protección de privacidad implica también la protección a los medios de comunicación y de prensa. Ellos también tienen la posibilidad de ser protegidos no se les va a obligar constitucionalmente a decir quién o cuál o de dónde sacaron la información. Eso también hay que decirlo en honor a la verdad. ¿De acuerdo? Pero interesante la pregunta en este tema. Si se ven afectados por el Facebook, etcétera. Aunque les digo, desde ya en nuestro país el tema de la informática, el seguimiento de delitos informáticos es incipiente. Recién estamos en pañales todavía en ese tema. Por lo tanto, es complicado el poder seguir definitivamente y demostrar sin lugar a dudas quién ha sido el autor de tal o cual situación. Existe el seguimiento por IP de el nacimiento de algún tipo de publicación. Se puede hacer mediante un IP, mediante la triangulación de algún tipo de emanación de datos informáticos, en fin. La Fiscalía, a través del IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, puede llegar hasta cierto punto, pero cuando una persona maneja IPs dinámicos o IPs privados, porque existen ahora programas que protegen precisamente la IP, es decir, el origen desde donde uno está publicando, transmitiendo, es pues mucho más complicado, ¿no? Entonces la informática es un campo tan amplio que merecerá
de las autoridades y de los estudiosos mayor asentamiento para poder seguir y perseguir este tipo de delitos que son informáticos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Sabíamos que de pronto no iban a haber muchas llamadas por lo especializado del tema, pero si las hay, pues maravilloso. Nosotros con gusto les vamos a contestar. A ver, otra consulta. Adelante, buen día de Dios. El abogado responde. Doctor, disculpe, pero ¿por qué si la Constitución es la suprema ley, ahora los políticos están haciendo prevalecer otras leyes por encima y lo están cambiando la Constitución? ¿Hay una forma para solucionar esto? O sea, ¿por qué hacen eso si está permitido? Muchas gracias, muy amable por su consulta, muy amable. A ver, este tema es muy interesante, ¿no? Interesante, ¿por qué? A raíz de la habilitación del presidente del Estado plurinacional, Evo Morales, esta habilitación para una nueva reelección, el Tribunal Constitucional pues ha compulsado un bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Y qué bien que usted pregunta aquello, porque incluso vamos a hablar del tema de la pena de muerte enseguida, que también está siendo utilizada por políticos de forma demagógica, y le vamos a decir por qué. A ver, el tema es el siguiente. El Tribunal Constitucional Plurinacional es el encargado de, como ya les decía, de conocer acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta. En este caso se ha promovido una acción de inconstitucionalidad respecto a uno de los artículos de la Constitución Política del Estado. Y se ha dicho que esto estaría vulnerando un derecho, ¿no? Un derecho humano además, como es el derecho a ser elegido. ¿Qué ha compulsado el Tribunal Constitucional? Pues ha compulsado nuestro bloque de constitucionalidad, que le decía, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Son el conjunto de tratados internacionales, de acuerdos supranacionales que ha firmado, signado y del cual el Estado hace fe. En este caso, el Pacto de San José de Costa Rica, el tema de el Pacto de Derechos Humanos, en general varios, ¿no? Y precisamente el Tribunal Constitucional ha interpretado de que efectivamente hay una norma que es suprema, que también, o sea, no es superior a la Constitución, pero que sí puede ser privilegiada en cuanto a la Constitución Política del Estado, que es precisamente este derecho a ser elegido, elegible, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, obviamente es algo que también nos ha llamado la atención y ha vuelto a ser utilizado hace poquito nada más, cuando se ha permitido que cualquier funcionario público siga en funciones, inclusive presentándose a alguna postulación. Algo que obviamente en la lógica no es correcto, porque si uno es funcionario público va a hacer uso de sus atribuciones y prerrogativas para hacerse campaña y hacer campaña para sus correligionarios. Esto es algo que era lógico. Los únicos que estaban exentos de esta renuncia eran el presidente y el vicepresidente. Ahora nadie, todos están felices porque todos van a seguir haciendo campaña mientras están en funciones. Esto es algo ilógico. Y se ha utilizado precisamente también el mismo argumento de que hay un bloque de constitucionalidad que es un tratado y allí establece que una persona no puede tener restricciones de elegibilidad. Lastimosamente es así. Pero ¿esto de quién depende? Depende del Tribunal Constitucional y de las personas y magistrados que están en funciones precisamente, que son los que interpretan la Constitución. Ya les dije al principio, quienes interpretan la Constitución son los propios legisladores a través de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional. Entonces, ante una acción de inconstitucionalidad, efectivamente han dicho, sí, es inconstitucional el hecho de restringir la elegibilidad. Por lo tanto, sí, que se reelija nomás. Y esto es peligroso porque en base a ello uno puede reelegirse las veces que quiera, y no solamente para la presidencia o vicepresidencia, ¿no? Como que ya habiendo jurisprudencia uno puede tener su derecho irrestricto porque supuestamente, y eso es lo más ilógico, es un derecho humano. No es así, es un derecho político, es un derecho, la elección de cargos públicos, de la elección, cualquier tipo de elección es un cargo, o en todo caso es un ámbito de un derecho político. Un derecho civil inclusive, pero no, nunca un derecho humano.
como ahora se ha establecido en base a la interpretación, desde mi punto de vista, errada de la anterior no directiva, sino de la anterior, de los anteriores miembros del Tribunal Constitucional, que al final y lastimosamente pues ya no hay vuelta de hoja porque sus resoluciones son vinculantes, ¿no? Pero acá lo lastimoso del tema es que existe el soberano que ha decidido, y el soberano efectivamente está por encima incluso de las autoridades elegidas para ser magistrados constitucionales, y el soberano es el pueblo, y un referéndum es un directo mensaje, una directa orden del soberano a los gobernantes, ¿no? Y el 21 de febrero, el 29F, se dijo mediante referéndum que no era posible esta reelección. Pero igual se vieron las formas y bueno, ya sabemos lo que pasó y lo que está pasando también. Bueno, amigos, amigas, me voy. Gracias por la sintonía de todos los sábados. Cómo pasa el tiempo, realmente increíble. El tiempo se nos va y nosotros ya nos vamos despidiendo. Simplemente darles la dirección de la oficina jurídica, calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Constitucional de Justicia, a unos pasos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen. Ahí estamos, justo hoy estamos en plena a la cita, ¿no? Estamos un poco ocultos ahora por las señoras, señores artesanos que vinieron y nos visitan cada año. Ahí estamos, pero nos han abierto paso, así que estamos ahí visibles. La oficina jurídica, Gregorio Mendizábal, número 9. Ya el celular de un servidor, 711-61-888. Teléfono al que ustedes pueden conectarse para preguntar, para consultar, pero para pedir cita sobre todo, porque no siempre estamos en la oficina. 711-61-888 del abogado responde Víctor Manuel Salinas Saavedra. Anótense el teléfono, ¿no? Ya están llegando los mensajitos. 711-61-888. Víctor Manuel Salinas Saavedra, el abogado responde. Les dice gracias, buenos días, Dios nos bendiga mucho. Nos vamos a encontrar la siguiente semana, en sábado, con otro tema poco más popular de pronto, más social. Las acciones de amparo obviamente son especializadas, pero vale la pena la información. Espero que les haya servido de mucho. De acuerdo, muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Viene la programación de Radio Global como es habitual. Gracias Manuel Arancibia por los controles y a Radio Global porque nos permite estar con ustedes desinteresadamente cada sábado tras sábado. Bendiciones, hasta siempre. El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde.